Ya hemos visto propiedades de los gases, hemos visto sólidos, hemos visto que en los líquidos las moléculas que forman parte de los líquidos se están moviendo continuamente unas con respecto a otras, o sea que ya estamos en condiciones de ver este tema que se llama cambios de fase. Supongamos que tenemos un vaso con agua, las esferitas acá vendrían a representar moléculas de agua, está el agua en fase líquida y este vaso está abierto, no tiene tapa. Continuamente van a estar saliendo moléculas desde la fase líquida a la fase gaseosa y las moléculas de agua van a terminar yéndose. Si dejamos el vaso esté con agua líquida un tiempo suficiente, luego de ese tiempo lo que vamos a encontrar es esto. No hace falta que esté a temperatura de ebullición ni nada. A temperatura ambiente, por ejemplo, lo dejamos un cierto tiempo y lo que vamos a encontrar es que todas las moléculas pasaron desde la fase líquida a la fase gaseosa y el vaso quedó vacío, el vaso se secó. Acá lo que hubo entonces es un cambio de fase, el agua líquida se convirtió en agua gas. El video que teníamos recién en la página anterior también está mostrando un cambio de fase. Acá está hecho con cámara rápida, esto ocurre más o menos en 50 minutos a temperatura ambiente. Si ponemos en algún lado un trozo de hielo y lo dejamos el tiempo suficiente, vamos a ver que el agua sólida termina convertida en agua líquida. Acá también ocurrió entonces un cambio de fase, el agua sólida pasó a agua líquida. Pongamos los dos procesos juntos, empecemos con el hielo en un vaso abierto, lo dejamos un cierto tiempo, el hielo se transforma en agua líquida y después de un tiempo también largo, el agua líquida termina transformada en agua gaseosa. Son dos cambios de fase. Lo que es importante destacar acá es que los cambios de fase son cambios físicos en un sistema. Cambia el estado de agregación, cambia el estado físico del agua, pero la sustancia es siempre la misma, es siempre agua. No se transforma químicamente, sino que está cambiando de fase. Los casos anteriores son ejemplos de cambios de fase cuando hay cambios en el estado de agregación de una sustancia, de sólido a líquido, por ejemplo, o de líquido a sólido. Es un cambio entre estados de agregación. Pero también ocurren cambios de fase cuando una fase cristalina de una sustancia se transforma en otra fase cristalina. Por ejemplo, un sólido que tiene una cierta fase cristalina se transforma en sólido. No hace falta que pase a líquido ni a gas. Se transforma en un sólido con otra fase cristalina. Y el ejemplo típico que tenemos acá es de carbono grafito, que está transformándose en carbono diamante. De sólido pasa a sólido, son dos fases cristalinas distintas. Eso también es un cambio de fase. Para resumir un poco la nomenclatura de todos estos cambios y para ver el vocabulario que vamos a tener que usar en todo este tipo de cambios de fase, les tengo resumido este esquemita. Si vamos de sólido a líquido, el proceso se llama fusión. Un sólido funde y genera un líquido. Cuando el líquido pasa a gas, se llama vaporización o evaporación. Si volvemos en el sentido inverso, cuando el gas pasa a líquido, eso se lo suele llamar condensación o licuefacción, y cuando el líquido pasa a sólido, eso se llama congelamiento. El agua líquida congela y forma el agua sólida. Pero también puede haber pasajes directos de sólido a gas y de gas a sólido. Si pasa de gas a sólido se llama solidificación o deposición y si pasa de sólido a gas se llama sublimación. Los cambios de fase se caracterizan porque en ellos hay cambios en el orden molecular o atómico. Es siempre la misma sustancia, lo único que cambia es el ordenamiento de los átomos o las moléculas en cada una de esas fases. Tenemos la fase sólida, que es en general la más ordenada. Cuando pasa a la fase líquida es un poco menos ordenada. Y cuando pasa a la fase gaseosa, esta es la fase más desordenada de todas. Lo mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de carbono grafito a carbono
diamante, son dos sólidos, pero el ordenamiento de los átomos de carbono ahí habíamos visto que era diferente. Lo que está cambiando entonces es el ordenamiento, porque hay cambios en el orden molecular o atómico. Tengamos ahora una visualización microscópica a nivel molecular de dos cambios de fase: fusión, pasaje de sólido a líquido, y vaporización, pasaje de líquido a gas, para el agua. Ustedes ya están acostumbrados a ver a las moléculas de agua de esa manera. Empezamos viendo el agua sólida. Miren que están todas las moléculas de agua ordenadas, que no se mueven unas con respecto a otras, que lo único que está pasando es que están vibrando, y lo que vamos a empezar a hacer ahora es a calentar, a elevarle la temperatura, y van a ver que van a empezar a vibrar cada vez más fuertemente porque le estamos entregando cada vez más energía. Vibran cada vez más fuertemente, estamos dándole más energía, adquieren cada vez más energía, hasta que llega un momento donde la energía que adquieren es tan alta que empiezan a moverse unas con respecto a otras, porque se están debilitando las fuerzas intermoleculares, los enlaces puente-hidrógeno, y la energía que adquirieron ya es suficiente como para que pasen a fase líquida. Veamos algo del proceso de vaporización. Acá vamos a empezar con moléculas de agua en fase líquida, y lo que vamos a ver un poco es que en la superficie hay moléculas de agua que tienen energía suficiente como para escapar y pasar a la fase gaseosa. Algunas de ellas van a volver, pero si la dejamos en tiempo suficiente, todas esas moléculas de agua van a terminar escapando a la fase gaseosa. Estos son dos ejemplos entonces de cambios de fase vistos para el agua a nivel molecular, para ver bien qué es lo que le está pasando a las moléculas en esos cambios de fase. Para que ocurran los cambios de fase hay que darle o quitarle energía al sistema. Si tenemos un sólido y le damos de alguna manera energía, esa energía se usa para vencer en parte a las fuerzas intermoleculares que mantienen a las moléculas rígidamente unidas, y por lo tanto pasa a la fase líquida. Y si a ese líquido le damos más energía todavía, esa energía se usa para vencer a las fuerzas intermoleculares que todavía mantenían unidas las moléculas entre ellas, y se separan completamente las moléculas y pasan a fase gaseosa. Si vamos en el sentido inverso, el proceso que vamos a tener es justamente al revés. O sea que podemos escribir esto con doble flecha, de sólido a líquido con doble flecha cuando damos energía o le quitamos energía, y de líquido a gas también con doble flecha cuando damos o quitamos energía. Una forma muy simple de dar energía a un sistema es entregándole calor. Y vamos a definir un par de cosas aquí. Calor de fusión es la energía necesaria para fundir una cierta cantidad de sólido. Hay que entregar calor para fundir una cierta cantidad de sólido, eso se llama calor de fusión. Si ese proceso de fusión se hace de manera particular a presión constante, esto toma un nombre diferente y se llama entalpía de fusión. Y se lo denota así: delta H con subíndice FUS, o delta HF, significa entalpía de fusión. La entalpía de fusión o la entalpía de vaporización, que es lo mismo para el proceso de vaporización, son parámetros muy importantes, lo van a ver siempre desde aquí en adelante en química, físico-química, termodinámica. Los que hagan física también van a ver mucho de esto en física, y son datos que están tabulados en los libros, los van a encontrar en internet para todas las sustancias que quieran. Acá tenemos un par de datos, por ejemplo, el delta H de fusión del agua a 0 grados centígrados y una atmósfera es 6,01 kJ por mol. ¿Qué significa esto? Que hay que entregar 6,01 kJ de calor, de energía, para fundir un mol de agua. Y el delta H de vaporización del agua a 100 grados centígrados y a una atmósfera es 40,67 kJ por mol. ¿Qué significa esto? Que hay que entregar a un mol de agua líquida 40,67 kJ para que pase a la fase vapor. Y ahora vienen un par de preguntas. ¿Qué significa que el delta H de fusión sea menor que el delta H de vaporización?
o por qué el delta H de fusión del agua es menor que el delta H de vaporización. Acuérdense, delta H de fusión es el calor que se necesita a presión constante para fundir un mol de agua. Lo que significa entonces es que si esto es 6,01, se necesita menos calor para fundir un mol de agua, pasarlo de sólido a líquido, que para pasar de líquido a gas. Para pasar de líquido a gas se necesita 40,67 kJ por mol. ¿Por qué se necesita menos para pasar de sólido a líquido que de líquido a gas? Porque para pasar de sólido a líquido solo hace falta debilitar un poco las fuerzas intermoleculares y hacer ahora que en lugar de que las moléculas que estén en la fase sólida estén en posiciones bien definidas, empiecen a moverse unas con respecto a otras. En cambio, para pasar de fase líquida a fase gaseosa hay que vencer completamente a las fuerzas intermoleculares, porque las moléculas cuando pasan a fase gaseosa se separan completamente unas de otras. Es por ello que normalmente los delta H de fusión son menores que los delta H de vaporización para las diferentes sustancias. Y la segunda pregunta es, ¿por qué sentimos frío cuando se evapora agua de nuestro cuerpo? Salimos de la pileta mojados y nos empezamos a secar porque se va evaporando agua y empezamos a sentir frío. Bueno, porque el agua al evaporarse está tomando calor y toma calor de nuestro cuerpo y nosotros lo sentimos como que nos estamos enfriando. Vamos a definir ahora lo que son las curvas de calentamiento. Supongamos que tenemos un mol de hielo, agua sólida, inicialmente a 25 grados centígrados bajo cero. A menos 25 grados centígrados estamos a presión, suponemos, de una atmósfera. Y a ese mol de hielo, a esos 18 gramos de hielo, comenzamos a entregarle calor. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Rápidamente lo que vamos a ver es que el hielo comienza a calentarse, la temperatura empieza a aumentar desde menos 25 a menos 20, a menos 10, a menos 8, etcétera, etcétera. ¿Sí? La temperatura va aumentando. Llega un momento donde el hielo empieza a fundir para generar agua líquida. Luego tenemos todo como agua líquida y le seguimos entregando calor, el agua líquida se va calentando a 10 grados, a 20, 40, 50, 90 grados. Y vamos a llegar a un momento donde el agua líquida se evapora para generar agua gaseosa. Todos estos procesos se pueden analizar de manera muy simple mediante una curva de calentamiento que es una gráfica de temperatura del sistema en función del calor agregado. Y esta es la forma típica de la curva de calentamiento del agua. Miren que estamos graficando temperatura en grados centígrados y acá calor agregado. Partimos de este punto acá hacia la derecha, es que le vamos agregando cada vez más calor y esto está, bueno, en los números acá para arriba va aumentando la temperatura. Entonces la suposición era que teníamos hielo a 25 grados bajo cero, empezamos acá. Y empezamos a entregarle calor. Le entregamos un poquito de calor y ¿qué pasa? La temperatura aumenta. Le entregamos un poco más de calor y la temperatura aumenta un poco más. Y si le seguimos entregando calor, la temperatura sigue aumentando. Mientras estemos por debajo de 0 grados centígrados, vamos a tener hielo. El hielo va aumentando su temperatura, pero siempre va a ser agua sólida. Llega un momento, llega una temperatura donde si le empezamos a entregar calor, vamos a ver que la temperatura no aumenta. Le entregamos calor y vemos acá una línea plana. No aumenta la temperatura, pero le vamos entregando calor, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese calor agregado? El calor agregado se está utilizando acá para romper o para vencer las fuerzas intermoleculares y no se está utilizando para aumentar la temperatura. Acá tenemos en la primera parte el hielo comienza a calentarse y su temperatura va aumentando. En esta otra que estábamos discutiendo ahora, cuando la temperatura llega a 0 grados centígrados, el hielo empieza a fundirse. Mientras se está fundiendo, todo el calor agregado se utiliza para vencer a las fuerzas intermoleculares y la temperatura no cambia. Una vez que llegamos a este punto, que fundimos todo el hielo, ya no tenemos más hielo, tenemos solamente agua líquida acá. Si le empezamos a entregar calor, el agua líquida empieza a aumentar su temperatura.
Es lo que dice acá, una vez que se fundió todo el sólido, el agua líquida comienza a aumentar su temperatura nuevamente y vamos a 10, a 20, a 50, hasta llegar a 100 grados centígrados. Cuando llegamos a 100 grados centígrados, vamos a ver que le seguimos entregando calor y no pasa nada con la temperatura. ¿Qué pasa con esa energía, con ese calor que le estamos agregando? Se está utilizando para vencer las fuerzas intermoleculares, haciendo que pase de líquido a gas. Ese calor que le estamos entregando no se usa para aumentar la temperatura, sino que se usa para el pasaje líquido-gas. Solamente cuando todo el líquido se convirtió en gas, si le seguimos entregando calor, la temperatura sigue aumentando. Concentrémonos ahora en el cambio de fase de líquido a gas, evaporación, y el proceso inverso de gas a líquido, que sería condensación o licuefacción. Acuérdense que yo les había dicho que si poníamos un recipiente con agua, por ejemplo, y ese recipiente, un vaso, estaba destapado, después de un cierto tiempo terminaba secándose, porque las moléculas se iban y no podían retornar. Entonces llega un momento donde se van todas las moléculas que pasan de la fase líquida a la fase gaseosa y no queda nada, el recipiente queda seco. En cambio, si el recipiente está tapado, lo podemos dejar miles de años, millones de años ahí que no se va a secar. Y se llega acá a una presión constante. Si uno mide la presión, hay una cierta cantidad de gas acá y la presión se mantiene constante indefinidamente. Si uno no le varía la temperatura, esa presión no varía nunca más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Veámoslo con un par de esquemitas. Cuando tenemos la fase líquida, las moléculas están en continuo movimiento. Algunas de ellas tienen energía suficiente para pasar a la fase gaseosa. Si este recipiente está abierto, esas moléculas que pasan a la fase gaseosa se van y el líquido en algún momento termina secándose. En cambio, si el recipiente está cerrado, a medida que aumenta la cantidad de moléculas en la fase gaseosa, va aumentando la presión y algunas de las moléculas ya pueden volver en el sentido inverso, o sea que va a ocurrir la condensación. Llega un momento donde la velocidad de evaporación se hace igual a la velocidad de condensación y la cantidad de moléculas que quedan acá en la fase gaseosa ya no varía más con el tiempo. La presión se hace constante y esa presión se mantiene indefinidamente si la temperatura no varía. Es medio lo que dice acá abajo. Continuamente hay moléculas pasando a la fase gaseosa y volviendo a la fase líquida y se llega a una situación de equilibrio dinámico, donde continuamente hay moléculas que están pasando en un sentido y continuamente hay moléculas que están volviendo en el sentido inverso. Pero como lo hacen en la misma proporción, la presión acá no varía. La presión en ese estado de equilibrio es lo que se llama presión de vapor. Y acá sí tenemos como líquido agua. La presión que tengamos acá es lo que se llama presión de vapor del agua. Lo podemos ver también con este esquema, con curvas de distribución o diagramas de distribución de energía de las moléculas en la fase líquida. Las curvas acá, estas son muy parecidas, tienen exactamente la misma forma que las curvas de distribución de energía cinética de moléculas en la fase gaseosa, ¿se acuerdan? Acá lo que estamos graficando es fracción o proporción de moléculas que tienen una cierta energía cinética, pero esto es en la fase líquida. Y miremos la curva azul, que es la que corresponde a una cierta temperatura. Vamos a ver de nuevo que no todas las moléculas en la fase líquida tienen exactamente la misma energía cinética. Va a haber una proporción de moléculas que tienen energía cinética baja, otras que tienen energía cinética un poco más alta, más alta, más alta. Mientras más nos vamos a la derecha, mayor es la energía cinética de las moléculas. Y supónganse que esta línea de puntos me está dando la energía necesaria de las moléculas para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Todas las moléculas que están en el área esta, debajo de esta curva, tienen entonces energía suficiente como para pasar a la fase gaseosa. Y esas moléculas pasan a la fase gaseosa y luego algunas empiezan a volver y se establece el equilibrio que les conté recién.
¿Qué pasa si estamos a una temperatura más alta, lo que sería la curva roja? Es exactamente lo mismo, pero ahora el área debajo de la curva es mayor que en el caso anterior, o sea que hay más moléculas con energía suficiente para pasar a la fase gaseosa. Se va a establecer de nuevo el mismo equilibrio, pero a una presión más alta que antes. Esto lo tenemos acá en estos esquemas. Si la temperatura es baja, hay, digamos, relativamente pocas moléculas con energía suficiente para pasar a la fase gaseosa y el equilibrio se establece a una presión de vapor relativamente baja. Si la temperatura es alta para la misma sustancia, hay más moléculas que tienen energía suficiente para pasar a la fase gaseosa. Ese equilibrio dinámico se establece entonces a una presión más alta y por lo tanto la presión de vapor a esta temperatura más alta es mayor que en el caso anterior. Lo que deducimos acá, y es lo que se observa con todos los líquidos, es que la presión de vapor aumenta cuando aumenta la temperatura. Y podemos graficar, la curva azul es para el agua, ya vamos a ver los datos para otras sustancias. Miremos ahora la curva azul, podemos graficar presión de vapor en función de la temperatura. Acuérdense que la presión de vapor es la presión que se establece cuando se llega a ese equilibrio dinámico entre el líquido y el gas en el recipiente cerrado. Miremos para el agua, la presión de vapor a temperaturas bajas, a 20 grados centígrados, es pequeña. Cuando le elevamos la temperatura al agua a 40 grados, ya la presión de vapor es un poco mayor. Y esto es exponencial. Cuando aumentamos a 60 grados es mayor, a 80 grados es mayor todavía, a 90, que sería más o menos por acá, la presión de vapor se hace de alrededor de 500 Torricelli, y a 100 grados centígrados la presión de vapor del agua es 760 milímetros de mercurio, justo una atmósfera. Esto define el punto de ebullición de ese líquido. Cuando la presión de vapor del líquido alcanza la presión atmosférica, a esa temperatura el líquido hierve. Veamos ahora otro líquido diferente al agua, el alcohol etílico, el etanol, que es el que está representado por esta curva naranja. Vemos también que la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura y se hace igual a 760 milímetros de mercurio, o sea, igual a la presión atmosférica a una temperatura de 78,3 grados centígrados. El alcohol etílico entonces hierve a 78,3 grados centígrados. Otra sustancia, éter dietílico, no importa la fórmula ahora, lo que nos importa es ver las curvas, que estas crecen más rápidamente que en los otros dos casos, y esta sustancia tiene un punto de ebullición de 34,6 grados centígrados porque es a esa temperatura cuando su presión de vapor se hace igual a la presión atmosférica. El éter dietílico entonces es más volátil que el alcohol etílico y a su vez el alcohol etílico es más volátil que el agua. Que sea más volátil quiere decir que tiene más tendencia a evaporarse a una dada temperatura. Miremos acá, 20 grados centígrados, el agua tiene esta presión de vapor, en cambio el alcohol etílico tiene una presión de vapor mayor, quiere decir que se tuvo que evaporar más cantidad para alcanzar la situación de equilibrio, y el éter dietílico se tiene que evaporar más todavía para alcanzar ese equilibrio. Eso se ve reflejado en que las curvas están desplazadas unas con respecto a otras y que justamente los líquidos más volátiles tienen puntos de ebullición más bajos que los líquidos menos volátiles. Eso está directamente relacionado con las fuerzas intermoleculares. Seguro que las fuerzas intermoleculares de atracción en el agua son mayores que en el alcohol etílico y que en el éter dietílico, y por lo tanto el agua tiene un punto de ebullición mayor y es menos volátil que las otras. En resumen, una curva de presión de vapor en función de temperatura, por ejemplo, miremos de nuevo el caso del agua, me está resumiendo todas las situaciones, todas las condiciones de temperatura y presión en la cual el agua líquida está en equilibrio con su vapor. A esta temperatura se encuentra en equilibrio cuando el vapor de agua o el gas tiene esa presión, a 60 grados se encuentra en equilibrio cuando el vapor tiene esa presión, etcétera, etcétera. Son equilibrios en este caso entonces líquido-gas.
Pero no solo el equilibrio líquido-vapor o líquido-gas es dinámico, también lo son el equilibrio sólido-líquido o sólido-vapor. Sólido-vapor, por ejemplo, cuando tenemos un sólido que sublima y genera vapor, continuamente desde la fase sólida van a estar pasando moléculas hacia la fase gaseosa y también van a estar volviendo moléculas desde la fase gaseosa a la fase sólida. Se establece un equilibrio con una cierta presión de vapor que le corresponde a ese sólido. Todos estos equilibrios pueden ser resumidos en lo que se llama diagrama de fases. Un diagrama de fases resume las condiciones en las que existe equilibrio entre las diferentes fases de una sustancia. Y acá tenemos una forma general común de lo que sería un diagrama de fases. Lo que estábamos viendo nosotros de presión de vapor del líquido es esta curva de acá. Una curva que resume el equilibrio entre el líquido, tenemos acá está la región donde está el líquido, y el gas. Y estamos graficando obviamente presión en función de la temperatura. Miremos que tenemos tres líneas importantes en este gráfico. Cada una de estas líneas representa las condiciones de temperatura y presión en las que las fases pueden coexistir en equilibrio. Miren que tenemos tres regiones. Esta región corresponde al sólido. Si estamos a esta presión y a esta temperatura, a la sustancia la vamos a tener como sólido. Si estamos a esta presión acá y a esta temperatura, la sustancia la vamos a tener como líquido, y si estamos a esta presión y a esta temperatura, la sustancia la vamos a tener como gas. Esta línea, por ejemplo, resume las condiciones en las que se encuentran en equilibrio el líquido con el gas, y es la curva que veíamos recién hace un rato de presión de vapor en función de la temperatura. Esta línea acá resume las condiciones en las que están en equilibrio el sólido con el líquido. Y acá abajo tenemos la línea que resume las condiciones en las que están en equilibrio el sólido y el gas. Entonces, supongamos que estamos a esta presión y a esta temperatura. Estamos a esta presión, a esta temperatura, con esta sustancia, la tenemos en estado sólido. Mantenemos la presión constante, pero le empezamos a aumentar la temperatura. Sigue sólido, 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 sólido. Acá pasa justo a líquido. Esa temperatura, la que corresponde acá abajo, sería la temperatura de fusión. Después lo tenemos como líquido. Empezamos a aumentar la temperatura, mantenemos la presión constante, por eso vamos en una línea chata, plana. Aumentamos la temperatura hasta que llegamos acá. A esta temperatura es donde el líquido pasa a gas. Ese sería el punto de ebullición de la sustancia. Si estamos por acá abajo, en un sólido, y le aumentamos la temperatura, acá no pasa nunca líquido. Pasa de sólido a gas. Tenemos sublimación directamente. Y hay un punto triple que se llama, que es justamente el punto de donde salen las tres curvas, las tres líneas. En ese punto las tres fases coexisten en equilibrio. Si estamos a esta presión y a esta temperatura, vamos a tener en equilibrio simultáneo al sólido, al líquido y al gas. Es fácil entender los diagramas de fase. Cada sustancia tiene su diagrama de fase, tiene ciertas características. Pueden ser parecidos y pueden no serlo tanto. Miremos acá, tenemos dos ejemplos. El diagrama de fase para el agua, esto es el agua, y este es para el dióxido de carbono. De nuevo distinguimos la zona del sólido, o sea que acá tenemos hielo. La zona del agua líquida, en estas condiciones la tenemos como agua líquida, y acá vapor de agua o gas, la tenemos al agua en fase gaseosa. El punto triple es 0,0098 grados centígrados y la presión es 4,58 torr. Esto tiene que ser logarítmico porque estamos en una atmósfera, 218 atmósferas. La escala se mueve muy rápido para acá arriba, pero es para que podamos ver todos los puntos importantes en un mismo gráfico. Supongamos que estamos a una atmósfera, que es la situación normal nuestra. Esta temperatura es 0 grados centígrados. Ese punto ahí es el punto de congelamiento o punto de fusión normal del agua.
cuando la presión es 1 atmósfera. O sea que si estamos por debajo de 0 grados centígrados, estamos como hielo sólido, hielo sólido. Cuando llegamos a 0 grados centígrados, ahí es cuando el agua funde, pasa de sólido a líquido. Si seguimos calentando a presión 1 atmósfera, lo tenemos como líquido, 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 hasta que a 100 grados centígrados, miren, acá justo corresponde a 100, ese es el punto de ebullición y si calentamos más que eso ya pasamos a fase gaseosa. Para el dióxido de carbono, este entonces dióxido de carbono sólido, acá tenemos dióxido de carbono líquido y acá tenemos dióxido de carbono en la fase gaseosa. El punto triple está a 5,11 atmósferas y menos 56,4 grados centígrados. Y cuando estamos a 1 atmósfera, la presión atmosférica lo tenemos a temperatura baja, está como sólido. Y si le aumentamos, se le aumenta la temperatura por encima de 78 grados bajo cero, pasa a gas. ¿Sí? Nunca lo vamos a ver al dióxido de carbono a presión atmosférica pasar a líquido, porque recién pasa a líquido a presiones por encima de 5,11 atmósferas. Si estuviéramos acá, sí, le empezamos a aumentar la temperatura, y en esas condiciones pasaría líquido acá y luego a gas. Y por último, como curiosidad, les muestro el diagrama de fases para el carbono, un diagrama de fases bastante simplificado, pero ya tiene algunos datos interesantes para nosotros. Miren, de nuevo estamos graficando presión, acá es en pascales, en función de la temperatura en Kelvin. Todo esto es sólido y lo que tiene de interesante acá para que veamos es que están diferenciadas las dos fases sólidas más importantes para el carbono diamante y carbono grafito. O sea que si estamos a esta presión y a esta temperatura, por ejemplo, la fase estable es el diamante, pero si estamos a la misma temperatura pero a una presión bastante más baja, la fase estable es el grafito. Después tenemos la fase líquida aquí arriba a altas presiones y altas temperaturas y la fase vapor, la fase gas aquí abajo a altas temperaturas también pero a bajas presiones. Esto está en pascales. Si nos ponemos a ver, bueno, es escala logarítmica. Las condiciones normales de presión y temperatura, una atmósfera y 273 o 300 Kelvin más o menos, está en esta región. O sea que en nuestras condiciones la fase estable del carbono es el grafito. Y la pregunta es, ¿por qué existe el diamante o cómo se sintetizó el diamante que existe en nuestro planeta? Ese diamante se sintetizó en las profundidades de la Tierra, a 140, 190 kilómetros de profundidad. Las presiones son de 45.000 a 60.000 atmósferas y las temperaturas son de 900 a 1.000, 1.300 grados centígrados. Esas son condiciones que caen por acá. Entonces, en una mina de diamante, donde se generó el diamante, han existido estas condiciones y es por eso que se formó diamante. Ahora el diamante lo trajimos a estas condiciones y no se transforma en grafito, por suerte. La velocidad de esa reacción es extremadamente lenta, tarda millones de años. Así que no se preocupen, si ustedes tienen un diamante no se les va a convertir en grafito por más que lo tengan a temperatura ambiente y presión atmosférica.